Regresé a casa tras la cirugía y encontré el silencio y a mi esposa agonizando sola. Mientras tanto, nuestro hijo de vacaciones en España publicó: «Por fin me merezco una semana sin mis viejos patéticos». Cogí el teléfono e hice una llamada. La traición recibió su merecido. 15 minutos después. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios dónde nos escuchan. La llave se atascó en la cerradura. Me dolía la rodilla donde me habían cortado músculo y hueso hacía 3 días. Y el simple acto de girar el metal en una ranura requería más esfuerzo del que debería. La puerta finalmente cedió, abriéndose hacia adentro y dejando ver la oscuridad. Ni luces ni el murmullo de la televisión, solo ese silencio que te pone la piel de gallina. Crucé el umbral, deteniéndome para que mis ojos se acostumbraran a la luz. Algo no andaba bien, algo que aún no podía definir. «¿Helen?» Mi voz sonó demasiado fuerte en el silencio. «Chester». «Nada». Me moví por la sala apoyándome en la pared con una mano para no caerme, con mi bastón golpeando el suelo de madera que había instalado hacía 30 años. El arquitecto que llevo dentro se fijó en los detalles sin proponérselo. Las cortinas corridas a las 2 de la tarde, el correo amontonado en la mesa del recibidor, una leve sensación de humedad en el aire. «Helen, cariño, ya llegué». La puerta del dormitorio estaba entreabierta. La empujé y lo primero que me golpeó fue el olor. Sudor rancio y algo más, algo humano y malo. Estaba tumbada en nuestra cama, con las sábanas enredadas alrededor de las piernas y la cabeza girada hacia la ventana, por donde la luz de la tarde intentaba filtrarse a través de las gruesas cortinas. Tenía los labios resecos y agrietados. La jarra de agua de la mesilla de noche estaba completamente vacía, inclinada de lado. «¿Helen?» Abrió los ojos lentamente, como si le costara un gran esfuerzo, un fugaz reconocimiento, seguido de algo parecido a alivio mezclado con vergüenza. «Simon». La palabra salió apenas como un suspiro. «¿Has vuelto?» Crucé la habitación, olvidándome de mi rodilla, olvidándome de todo excepto de su aspecto. Disminuida, frágil, equivocada. Mi esposa, con quien llevo 42 años casada, reducida a esto. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Chester? 3 días, susurró ella. Prometió que volvería. Las palabras cayeron como piedras en aguas tranquilas. Acerqué la silla, me senté con cuidado y tomé su mano. Se sentía como papel, seca y delicada. ¿Cuándo se fue, Helen? El martes. Creo que el martes. Sus ojos buscaron los míos, buscando algo que yo aún no estaba listo para revelar. Dijo que solo 2 días, un viaje relámpago. Necesitaba desconectar un poco. Se lo había ganado, dijo. Martes, me operaron el miércoles por la mañana. Hoy es viernes. Martes. Los cálculos matemáticos se organizaron en mi cabeza con precisión arquitectónica. ¿Te dejó agua? Trajo la jarra. La llenó, lo recuerdo. Tragó con evidente esfuerzo. Yo no pude. La silla de ruedas está en la esquina. No podía alcanzarla. Miré. La silla de ruedas estaba contra la pared del fondo, increíblemente lejos de la cama. Chester sabía que su madre no podía caminar sin ayuda. Aún así, la había colocado allí. «Voy a pedir ayuda», dije, sacando el teléfono. «No te enfades con el chico», no contesté. La operadora contestó al segundo tono, y di nuestra dirección con la voz tranquila que había perfeccionado durante 40 años tratando con contratistas y clientes. Mis manos permanecieron firmes. Eso vendría después. Los paramédicos llegaron en 14 minutos. Abrí la puerta a 2 mujeres que se movían con poca práctica, haciendo preguntas mientras trabajaban. ¿Cuánto tiempo llevaba sin líquidos? ¿Padecía alguna enfermedad? ¿Dónde estaba su cuidadora? Mi hijo, dije, mientras las observaba revisar los signos vitales de Helen. Se suponía que estaba aquí. Intercambiaron una mirada que ya había visto antes, en otros contextos. Una mirada que lo dice todo sin decir nada. Ella podría haber... La más joven empezó a hablar, pero se detuvo. «Tenemos que trasladarla». «Lo seguiré», dije. Después de que la sacaran en camilla, me quedé en la habitación vacía observando las pruebas. Frascos de medicamentos, sin abrir, alineados en la mesita de noche. Un vaso fuera de alcance. La silla de ruedas deliberadamente alejada. A continuación, revisé la habitación de Chester. La ropa estaba esparcida por el suelo, los cajones abiertos de golpe y las perchas vacías. El pasaporte que solía guardar en el cajón de su escritorio
Había desaparecido. Lo supe porque lo había visto allí la semana pasada, cuando le pedí prestada su impresora. La puerta principal se abrió cuando volvía por el pasillo. Era la señora Patterson, la vecina, que llevaba una cazuela envuelta en papel de aluminio. «Simon, has vuelto. ¿Cómo va la rodilla? ¿Has visto a Chester?», parpadeó ante la pregunta, ante algo en mi tono. El martes por la mañana, temprano. Llevaba maletas grandes. Dijo algo sobre que por fin tenía un respiro. Ella sonrió con incertidumbre. Parecía contenta. «Martes, ¿está todo bien?» «Todo está bien». «Gracias por comprobarlo». Tomé la cazuela y cerré la puerta con cuidado. En la cocina encontré envases de comida para llevar en la basura. Comida china. Una sola comida. Chester había comido antes de irse, el martes por la mañana. Comió, hizo las maletas y se marchó mientras su madre dormía. Sentía el móvil pesado en el bolsillo. Lo saqué, abrí el navegador y entré en el perfil de Chester. La página cargó lentamente, y por un momento casi deseé que no cargara del todo. Entonces aparecieron las imágenes. Sol radiante, agua turquesa, una copa de cóctel empañada por el vaho, la sonrisa de Chester, amplia y despreocupada. Llevaba las gafas de sol subidas a la cabeza. La etiqueta de ubicación decía Barcelona. La publicación tenía 2 horas. Me desplacé hasta el pie de foto. Por fin una semana sin esos viejos patéticos. Las palabras se quedaron ahí en la pantalla. Prueba pixelada de algo que tal vez siempre supe, pero que nunca me permití ver. Mi hijo, mi único hijo, el chico al que le enseñé a montar en bicicleta y al que ayudé a terminar la universidad. El que había vuelto a casa hacía 5 años, cuando su empresa tecnológica quebró. El que había prometido ayudar a cuidar de su madre mientras yo me recuperaba de la operación. Pobres viejos. Hice una captura de pantalla. Costumbre de tantos años documentando planos arquitectónicos y contratos con clientes. Pruebas. Luego dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa de la cocina, con la precisión que da el miedo a lo que puedan hacer tus manos si no tienes cuidado. La casa se quedó en silencio a mi alrededor, interrumpida solo por el zumbido del refrigerador. En algún lugar de España, Chester bebía copas caras y se reía de su semana de libertad. Aquí, su madre estaba en una ambulancia, recibiendo tratamiento por una deshidratación que podría haberle costado la vida. Podría haberla matado. Dije las palabras en voz alta probándolas. Podría haberla matado. Mi lado de arquitecto siempre había comprendido las estructuras, los muros de carga, cómo un solo punto de fallo podía derrumbarlo todo. Dediqué mi carrera a asegurarme de que los edificios no se derrumbaran, de que los cimientos se mantuvieran firmes, de que la gente estuviera segura dentro de los muros que yo había diseñado. Chester deseaba un respiro de la carga de cuidar a los demás. Anhelaba liberarse de las obligaciones, del peso de sus padres ancianos que lo frenaban y le recordaban la mortalidad y la responsabilidad. Dejé el teléfono con cuidado, con muchísimo cuidado. Ya no me temblaban las manos. El café del hospital estaba malísimo y frío cuando por fin me tomé las 2 tazas. Había comprado 2 esa mañana, una para Helen, una para mí. Pero cuando llegué estaba dormida y la enfermera me dijo que la dejara descansar. Así que me senté en el pasillo cerca de su habitación, viendo cómo la luz de la mañana entraba a raudales por los ventanales. Y me bebí las 2 tazas mientras se enfriaban. Amargas, como la lucidez que me había invadido alrededor de las 3 de la madrugada. Pasé la noche en una silla junto a la cama de Helen, escuchando el pitido de las máquinas y viendo cómo le goteaban líquidos por los tubos hasta el brazo. El médico dijo que estaría bien, deshidratada, agotada. Primeros síntomas de úlceras por presión, pero bien. Otro día y el resultado podría haber sido diferente. Podría haberlo sido. Alrededor de las 8, Helen abrió los ojos. Me miró y vi cómo el reconocimiento tras la confusión se transformaba en comprensión. Sabía que yo lo sabía. La verdad se interponía entre nosotras como una tercera persona en la habitación. «¿Viste su publicación?», dijo ella. No respondí de inmediato. No había mucho que decir. No lo decía en serio. Es joven. Está frustrado. Tragó saliva y le serví agua fresca en su vaso. Se lo sostuve mientras bebía. «Somos difíciles. Casi te mueres, Helen, pero yo no. Y él sigue siendo nuestro hijo. Prométeme que no». «Descansa», dije apretándole la mano.
Por favor, solo descansa. Me observó el rostro, buscando algo. Lo que fuera que encontró allí, la hizo cerrar los ojos de nuevo. Me quedé otra hora, y luego le dije a la enfermera que volvería más tarde. El trayecto a casa duró 20 minutos. Me molestaba la rodilla al pedalear, pero el dolor era lejano, soportable. Todo parecía soportable ahora, de una forma que no lo había sido hacía 12 horas. Entré en el garaje y vi que el coche de Chester seguía allí. Claro, había pedido un Uber para ir al aeropuerto. ¡Qué práctico! El tipo de planificación que requiere una fuga exitosa. Por dentro, la casa se veía diferente a la luz del día. Ayer estuve demasiado concentrado en encontrar a Helen como para fijarme en los pequeños detalles. Ahora los vi. Una taza de café en el fregadero. El cargador del portátil de Chester todavía enchufado a la toma de corriente de la cocina. Su sudadera favorita estaba colgada en una silla, y entonces oí que se cerraba el frigorífico. Me giré. Una mujer estaba de pie en mi cocina, con un yogur en la mano y una de las buenas cucharas de plata de Helen. Tendría unos 30 y tantos años, pelo oscuro, y llevaba una vieja sudadera universitaria de Chester como si fuera suya. «Ja», dijo sin parecer especialmente sorprendida. «Ya estás de vuelta. Helen está bien». Me costó un poco reconocerla. Stephanie, la novia de Chester. No, ahora era su prometida, ¿verdad? La había mencionado un par de veces, sobre todo cuando necesitaba dinero para cenar o para entradas a un concierto. «¿Qué haces en mi casa?» Ella arqueó una ceja, llevándose yogur a la boca con la cuchara de plata de Helen. La casa de Chester, técnicamente, al fin y al cabo. Ella rió una risa corta y sin gracia. «Me quedo en la habitación de invitados», dijo él. No había problema. «Todavía no es suya esta casa». Dejó el yogur sobre la mesa y se apoyó en la encimera como si lo hubiera hecho 1000 veces. «Pero los dos sabemos que lo será. Los ancianos no viven para siempre». Esas palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. Yo había pasado 40 años negociando con contratistas, tratando con clientes difíciles y gestionando conflictos con una profesionalidad serena que permitía que los proyectos se cumplieran a tiempo. El entrenamiento empezó a surtir efecto, suavizando mi voz hasta convertirla en algo monótono y uniforme. «Sal, oblígame». Ella sonrió, y no era una expresión agradable. «Oh, espera, ¿no puedes?» «Chester vive aquí. Soy su invitado. Esta es mi casa. Yo la construí. Yo diseñé cada rincón. Y Chester es tu único hijo heredero, único beneficiario». Me contó todo sobre el testamento. Ella se examinó las uñas con naturalidad. «Es muy bonito, la verdad. Dejarle todo a la familia. Las cosas cambian. No hacer testamentos, no a tu edad. Demasiado complicado. Demasiado caro». Volvió a coger el yogur. «Además, Chester dijo que eres chapada a la antigua. Jamás le darías la espalda a tu propio hijo». Me dirigí con cuidado hacia el estudio, midiendo cada paso. «Te sorprendería lo que puedo hacer». «¿A dónde vas?» «A mi estudio. Puedes salir cuando quieras». Detrás de mí, la oí reír de nuevo. Oí cómo se abría y se cerraba el refrigerador. La oí moverse por mi casa, como si tuviera todo el derecho a hacerlo, como si ya le perteneciera. En el estudio cerré la puerta y me quedé un momento de pie, respirando hondo. La caja fuerte estaba detrás de la estantería, escondida en un hueco que diseñé en la pared cuando construí esta casa. Solo Helen y yo lo sabíamos. La combinación era la fecha de nuestra boda, que Chester nunca se molestó en recordar. La puerta se abrió con un clic suave. Dentro, entre otros documentos, estaba el testamento. Lo había redactado hacía 15 años, cuando Chester se graduó de la universidad, y aún creíamos que llegaría lejos. Todo se dividió entre Helen y Chester, quedándose Chester con la casa cuando ambos falleciéramos. Saqué el documento, lo llevé al escritorio y lo extendí bajo la lámpara de pantalla verde. El papel parecía oficial y definitivo, con todas esas palabras legales que organizaban nuestras vidas en categorías y cláusulas bien definidas. Único beneficiario. Dejé el testamento sobre el escritorio y saqué el teléfono. Rella Ray había sido mi abogada durante 20 años, encargándose de todo, desde contratos comerciales hasta planificación patrimonial. Su número estaba en mis contactos, en la sección de asuntos legales. Contestó al tercer tono. «Simon, ¿está todo bien?» «Es tarde». Miré el reloj. Las 7:30. No era tarde.
pero sí más tarde de lo habitual. Tengo que modificar mi testamento. Completamente. Quiten a mi hijo. Silencio al otro lado, de ese que indica que alguien está reconsiderando la situación. Eso es importante. ¿Puede esperar hasta el horario laboral habitual? Mañana por la mañana. Primera cita. Esto es urgente. Otra pausa. Cuando Ángela volvió a hablar, su voz había cambiado de tono, el que usaba para asuntos legales serios. Entendido. 9 a.m. Mi oficina. Trae tus documentos de identidad y tu identificación. Allí estaré. Simon, dijo, y algo en su tono me hizo detenerme. ¿Este tipo de cambios? ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi estudio con el testamento aún sobre el escritorio frente a mí y los movimientos de Stephanie audibles en algún lugar de la casa. El documento representaba 40 años de construir algo, de creer que la familia significaba protección y continuidad. Chester había sido la base de esa creencia. Los cimientos se podían reconstruir. Ya lo había hecho antes, con edificios que necesitaban ser salvados. Dejaste al descubierto los daños, quitaste lo podrido y vertiste hormigón nuevo. Mañana a esta hora, ese papel no valdría nada. Y Chester por fin había tenido su oportunidad. Permanente. La sala de espera de Angela Ray olía a cuero y a dinero antiguo. Me senté en una de esas sillas caras que te hacían sentir importante, o al menos como si tus problemas merecieran soluciones costosas. A través de la puerta de cristal vi el escritorio de caoba de Angela, con las paredes repletas de documentos legales que probablemente costaban más que el alquiler mensual de la mayoría. Había llegado 15 minutos antes. El sobre de Manila que tenía en el regazo contenía todo: capturas de pantalla a color, el informe de alta hospitalaria de Helen, el antiguo testamento con el nombre de Chester resaltado como único beneficiario. Me palpitaba la rodilla. Un vago recordatorio de la cirugía que parecía haber ocurrido hacía meses en lugar de días. La recepcionista me sonrió por encima del ordenador. «Ya está lista para atenderle, señor Watkins». La oficina de Angela era tal como la imaginaba. Profesional, eficiente, el tipo de espacio donde se toman decisiones importantes. Se puso de pie cuando entré y me estrechó la mano con la firmeza justa. «Simon, siéntate, por favor». Señaló una silla frente a su escritorio. «Cuéntame exactamente qué pasó. Empieza desde que llegaste a casa». Ordené los documentos de su escritorio cronológicamente. Primero la cronología, luego el historial médico y por último, las pruebas en redes sociales. Mi instinto de arquitecta me impedía organizarlo todo lógicamente, aunque el contenido me revolviera el estómago. Encontré a mi esposa agonizando. Mi hijo estaba en Barcelona, publicando fotos de sus vacaciones. Ángela recogió las capturas de pantalla impresas, las examinó con expresión neutra, propia de abogados curtidos, tras años escuchando cosas terribles. Son increíblemente insensibles. Ese es mi hijo. ¿O en quién se ha convertido? Leí el resumen del hospital. Estuvo sola durante 3 días, sin agua ni medicamentos. Pudo haber muerto, pero no lo hizo. Gracias a Chester. Ángela dejó los papeles sobre la mesa y cruzó las manos. ¿Quieres que lo elimine de tu testamento? Puedo hacerlo, pero antes, déjame mostrarte algo mejor. Durante la siguiente hora, me explicó la ley estatal de Florida. Cambios sencillos en el testamento, explicó. Concursos por invitación después del fallecimiento. Los herederos descontentos podrían entorpecer la sucesión testamentaria durante años, sobre todo si alegan influencia indebida o incapacidad mental. ¿Cuál es la diferencia entre modificar un testamento y crear el fideicomiso que describes? Un testamento puede impugnarse durante años. Un fideicomiso es inmediato, de efecto irrevocable. Acercó un bloc de notas y dibujó un diagrama sencillo. Transfieres los bienes ahora, los controlas mientras vives y designas beneficiarios que lo recibirán todo automáticamente al fallecer. Sin trámite de sucesión, sin impugnación, punto. No puede luchar contra lo que ya está hecho. Tome notas, tratándolo como un proyecto de construcción. Decisiones sobre la capacidad portante, la integridad estructural, la estabilidad a largo plazo. Su patrimonio total. Consultó los documentos que yo había traído, aproximadamente 1,2 millones.
¿Vas a donar todo a la Fundación de Esclerosis Múltiple? Todo. La casa que diseñé, cada dólar que ahorré. Chester no recibe nada. Ángela se recostó y por primera vez su fachada profesional se resquebrajó ligeramente. Simon, tengo que preguntarte. ¿Hay alguna posibilidad de que os reconciliéis? Esto es definitivo, aunque legalmente revocable. Dejó morir sola a su madre. Eso también es definitivo. Ella asintió lentamente. Entendido, continuemos. La preparación del documento se prolongó hasta bien entrada la tarde. Ángela tenía plantillas, pero cada cláusula requería personalización, descripciones de los bienes, designaciones de fideicomisarios, datos de los beneficiarios. Leí cada párrafo antes, usando mi pluma de dibujo arquitectónico, la misma que usé para firmar los planos finales de la casa hace 40 años. ¿Cuánto tiempo tarda esto? Podemos tener los documentos listos hoy, notariados mañana, con efecto inmediato. Hágalo. A la mañana siguiente, conduje hasta la oficina notarial de Milton Willis, al otro lado de la ciudad. Milton era mayor que yo, jubilado tras una larga carrera en derecho inmobiliario, y habíamos trabajado juntos en varios proyectos arquitectónicos décadas atrás. Simon, me estrechó la mano con cuidado observando mi bastón. He oído hablar de Helen, ¿cómo está? Mejor ahora. Ya está en casa. Bien, bien. Señaló los documentos que Ángela había enviado por mensajería. Hagamos esto, oficial. El proceso de legalización fue metódico. Verificación de firmas, declaraciones de testigos, sellos oficiales que daban autenticidad a todo, algo que las firmas por sí solas no podían lograr. Cada página tenía su sello, su prueba de legitimidad. Al final de la tarde, regresé a la oficina de Ángela. Los documentos estaban sobre su escritorio, completos y listos para encuadernar. Estos documentos ya están en vigor. Ángela abrió su programa de correo electrónico. ¿Quieres que se le informe a Chester o esperamos? Infórmale, inmediatamente. Todavía está en España. Esto pondrá fin a sus vacaciones de forma abrupta. Bien, él acabó con la vida de Helen de forma abrupta. Lo justo es lo justo. Ángela tecleó con eficiencia propia de la práctica, adjuntando la documentación completa del fideicomiso. Notificación oficial con documentación completa. Tendrá todo. Listados de bienes, designación de beneficiarios, lenguaje legal que explique su destitución. Asegúrese de que lo entienda. Esto no es una amenaza. Ya está hecho. Revisó el correo electrónico una vez y luego me miró. Última oportunidad para cambiar de opinión. Envíalo. Su dedo se cernió sobre el botón un instante y luego hizo clic. La pantalla mostraba la animación de envío. Esa pequeña barra de progreso que parecía a la vez demasiado rápida y demasiado lenta. Listo. Ángela cerró su portátil. Lo tendrá en cuestión de minutos. Me quedé allí sentado, observando cómo la luz de la tarde se colaba por las ventanas de su oficina, y sentí que algo se calmaba en mi interior. No la paz. Eso vendría después, si es que llegaba. Pero certeza, el primer movimiento real en un juego que no había elegido jugar, pero que terminaría a mi manera. Gracias, Ángela. Solo hago mi trabajo. Se puso de pie y me acompañó hasta la puerta. Simon, Chester va a reaccionar mal. Prepárate para eso. Lo sé. Lo que no dije fue que contaba con ello. El teléfono empezó a sonar una hora después. Estaba en casa, sentado en mi estudio con un vaso de agua. No era whisky, aunque la botella estaba en la estantería a la vista. Ahora la disciplina importaba más que la comodidad. El nombre de Chester apareció en la pantalla. Lo vi sonar hasta que saltó el contestador. 30 segundos después volvió a sonar. Y otra vez. 27 llamadas. Las conté todas. El buzón de voz empezó alrededor de la quinta llamada. La progresión de su voz contaba la historia mejor que cualquier palabra. Primer mensaje. Confusión, busco aclaraciones. Papá, me llegó un correo raro de tu abogado. Llámame. Mensaje 10. La ira me invade. ¿Qué es esto? No puedes simplemente regalarlo todo. Soy tu hijo. Mensaje 15. La desesperación se apodera de ti. Estás cometiendo un grave error. Stephanie está hablando con abogados. No pueden simplemente robarme mi herencia. Los escuché a todos mientras veía la puesta de sol desde la ventana de mi estudio. Cada mensaje una prueba más. Otra demostración de quién era realmente Chester cuando no conseguía lo que quería. Luego llegaron los mensajes de texto.
Stephanie se sumó a la conversación, con mensajes más cortos y airados. «Eres un viejo cruel. Esa casa pertenece a Chester. Lucharemos contra esto». Dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio y fui a preparar la cena. Helen llegó a casa a la mañana siguiente. Contraté a María, una cuidadora profesional con 12 años de experiencia, con pacientes de esclerosis múltiple. Llegó a las 8, con un maletín médico y una serenidad que enseguida transformó el ambiente de la casa. «María, te presento a Helen, mi esposa. Necesita medicación a las 2, 6 y 10. Su historial clínico está en la mesita de noche. Llevo 12 años trabajando con pacientes de esclerosis múltiple, señor Watkins. Está en buenas manos». Helen levantó la vista de la cama. Su voz aún era débil, pero más clara que antes. «¿Viene Chester hoy?». La pregunta me oprimió el pecho como una losa. «Ha estado de viaje. Vendrá a visitarnos cuando pueda». María captó la atención en mi evasiva y le dedicó a Helen una dulce sonrisa. «Vamos a ponerte cómoda, Helen. ¿Me puedes contar sobre tu horario de medicación?». Los dejé con eso y volví al estudio. La espera fue lo más difícil. Sabía que Chester vendría. Vuelo de emergencia de Barcelona a Tampa y luego el viaje en coche hasta Sarasota. Caro, de última hora, probablemente le dejó sin un duro. La idea no me preocupó en absoluto. Llegó la noche del sexto día, poco después de las 7. Oí el portazo del coche y luego su llave en la cerradura. Todavía tenía la llave, todavía tenía acceso, pero no era el propietario. La ironía no me pasó desapercibida. «¿Dónde estás?». Su voz resonó por toda la casa. «¿Papá?». Estaba de pie en la sala, cuidadosamente colocado de manera que mi espalda quedara hacia el pasillo, no hacia la pared. El espacio físico importaba en las confrontaciones. «Has vuelto antes de tiempo». «¿El Barcelona no está de acuerdo contigo?». Apareció en la puerta. Más de 10 horas de vuelo se notaban en cada detalle. Ojos inyectados en sangre, ropa arrugada, pelo sin lavar recogido en una coleta descuidada. Stephanie me seguía un paso atrás, con una expresión de incertidumbre que no veía desde que la conocí. «No», la voz de Chester tembló. «Ni se te ocurra bromear. ¿Qué hiciste? ¿El fideicomiso? ¿La fundación? ¿Lo donaste todo a la caridad?». «Hice los preparativos para mi herencia». «Los adultos hacen eso. Tu patrimonio, esa es mi herencia. No puedes regalarla toda». «En realidad sí puedo, lo hice». Mantuve un tono de voz tranquilo, incluso conversacional. La calma pareció enfurecerlo más que si le hubiera gritado. «Esto es por culpa de mamá». «Está bien. Ya está en casa, ¿verdad?». «No gracias a ti. La dejaste morir, no. Solo fueron unos días. Necesitaba un descanso». La palabra descanso me heló la sangre. Tú necesitabas un descanso. Ella necesitaba agua, comida, su medicación. Eso era más importante. Chester dio un paso al frente, gesticulando con las manos con vehemencia. «Papá, lo siento. Lo haré mejor. Por favor, vuelve a cambiarlo. Podemos solucionarlo. Perdiste el derecho a llamarme papá cuando publicaste esa foto. Patéticos viejos. ¿Te acuerdas?». Stephanie se mudó a su lado. No lo decía en ese sentido. La miré directamente por primera vez desde que llegaron. «Me dijiste que esta casa pronto sería tuya. ¿Lo decías en serio?». Se quedó callada. La desesperación de Chester se transformó en algo más duro. «Voy a demandar. Lo impugnaré. Eres mayor. Estuviste tomando analgésicos después de la cirugía. El fideicomiso se constituyó 4 días después de mi cirugía. Estaba completamente lúcido. 2 abogados y un notario lo atestiguarán. Tiene que haber algo. Influencia indebida. Coacción. Pruébalo». Me senté en mi silla y lo obligué a ponerse de pie mientras yo permanecía sentada. Otra postura de poder. Otro mensaje sutil. Gasta el poco dinero que te queda en abogados. La ley es clara. La propiedad es mía y puedo disponer de ella como quiera. «Soy tu hijo». Las palabras salieron casi como un grito de ballena. «No. Eres alguien que comparte mi ADN. Un hijo se habría preocupado por su madre». Chester se abalanzó hacia adelante, señalándome el pecho con el dedo. No me moví, ni siquiera me inmuté. Detrás de mí oí la voz de María proveniente de la habitación de Helen, atenta y profesional. «Señor Watkins, ¿está todo bien?». No le quitaba los ojos de encima a Chester. «Todo está bien, María», le respondí.
Luego, más tranquilo, solo para Chester. Deberías irte ya, antes de que hagas algo de lo que te arrepentirás aún más que de Barcelona. Desperté temprano a la mañana siguiente, en un silencio solo interrumpido por los leves movimientos de María en la habitación de Helen. El encuentro con Chester parecía de otra vida, aunque no habían pasado ni 12 horas. Estaba de pie en la cocina, con el café enfriándose en la taza que había olvidado beber, y comprendí el significado del silencio. Chester y Stephanie seguían allí, aún dormidos en la habitación de invitados. No se habían ido, no tenían intención de irse. Esto iba a ser un asedio. Las 2 semanas siguientes se desarrollaron como una especie de coreografía tóxica. Nos evitábamos, pero compartíamos el mismo espacio, cruzándonos en los pasillos sin dirigirnos la palabra. Al oírnos a través de las paredes no podíamos escapar. Chester hacía llamadas desde la habitación de invitados, con la voz entrecortada por la frustración. Oía fragmentos a través de las finas paredes, palabras como influencia indebida y capacidad disminuida, y tenía que ser algo. Una tarde, oí un teléfono golpear la pared. Luego la voz ronca de Chester. Inútiles. ¡Todos ellos! Stephanie ponía la música a todo volumen. Dejaba los platos en el fregadero, ensuciaba con barro los suelos que Helen mantenía impecables. Guerra pasivo-agresiva, de esas que no se pueden denunciar abiertamente pero que te irritan igual. Me centré en Helen. Pasé horas en su habitación mientras María trabajaba, leyéndole viejas revistas de arquitectura de las que antes se burlaba de mí. Siguen siendo aburridas después de tantos años, decía cuando aún podía. Ahora se quedaba allí tumbada, con los ojos cerrados y la respiración superficial. Una mañana de mediados de febrero, María me apartó. Sus constantes vitales son estables, pero se está debilitando. No es dramático, sino gradual. Lo sabía desde hacía días, quizás semanas. La forma en que Helen me apretaba la mano había cambiado. Menos fuerza, más desesperación, como si intentara aferrarse a algo que se le escapaba de las manos. «Simon», su voz apenas un susurro una noche. «Estoy aquí, justo aquí». «Chester, no seas tan duro». Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «Descansa ahora. Todo está bajo control». Sus dedos se apretaron débilmente alrededor de los míos. «Te amo siempre, siempre. Duerme ahora», y lo hizo. Durante las 2 semanas siguientes, durmió más de lo que estuvo despierta. Comió menos. No habló en absoluto. María me ponía al día a diario con los detalles clínicos, pero yo misma lo veía venir. Helen se iba poco a poco. El 2 de marzo, al atardecer, María apareció en la puerta de mi despacho. Simon, ahora. La seguí hasta la habitación de Helen. El cambio en la respiración, había oído hablar de él, pero experimentarlo fue diferente, superficial, irregular, como si su cuerpo hubiera olvidado el ritmo. Me senté a su lado, le tomé la mano y hablamos en voz baja sobre nuestra vida juntos, la casa que diseñé para ella, la forma en que siempre sabía cuándo necesitaba café. 42 años de pequeños momentos que construyeron algo más grande que cualquiera de nosotros dos por separado. No respondió, no abrió los ojos, pero su mano permaneció en la mía. Entonces, sin drama ni jadeo, dejó de respirar. Un silencio gradual, luego inmóvil. María se tomó el pulso, me miró y negó suavemente con la cabeza. Me quedé allí sentada 1 hora, aún sosteniendo la mano de Helen antes de llamar a la funeraria. Chester y Stephanie estaban en algún lugar de la casa. Había oído la televisión antes. No les dije nada. Todavía no. No hasta que hubiera hecho los preparativos, elegido el ataúd y atendido los detalles con la calma y precisión que Helen habría esperado. El funeral fue 4 días después. Pequeña ceremonia en un local. Solo el espacio, nada más. Asistieron 10 personas, vecinos ancianos, algunos excompañeros de trabajo de Helen, María. Pronuncié un breve elogio fúnebre sobre la fortaleza y la gracia de Helen. Me mantuve sereno, porque derrumbarme no le haría justicia. Chester llegó tarde, entrando tambaleándose con Stephanie intentando sostenerlo. El olor me golpeó antes incluso de verlo. ¿Colonia? Que no lograba disimular el alcohol. Me empujó hacia el frente de la sala, se agarró al atril para no caerse y tiró un arreglo floral. Ella era mi madre, la mejor mujer. Se le quebró la voz. La amaba.
Me acerqué en silencio y le puse la mano en el codo. «Chester, no es el momento. Por favor, vete». Se apartó bruscamente. «No me digas. Es mi madre». «Y la dejaste morir». «Todo el mundo aquí lo sabe. Vete con un poco de dignidad». «La pusiste en mi contra. La envenenaste. Te lo pido una vez más, vete ahora». El señor Patterson y otro vecino ya estaban avanzando. «Vamos, hijo. Vamos a tomar el aire». Chester se dejó escoltar fuera, protestando aún. Stephanie lo siguió sin mirar a nadie. La ceremonia continuó. Enterramos a Helen bajo los robles que tanto admiraba. Coloqué una sola rosa sobre el ataúd antes de que lo bajaran. La semana siguiente se me hizo más larga que las dos anteriores. Chester y Stephanie me evitaban aún más, si cabe. Procesé mi duelo en silencio, sentada en la habitación vacía de Helen, repasando fotos con meticuloso cuidado. Nuestras versiones jóvenes nos devolvían la mirada, llenas de esperanza, planes y esa ingenua certeza de que la vida saldría bien. Guardé las fotos en una caja, la cerré y la archivé correctamente. Luego fui a mi escritorio. Saqué la tarjeta de visita de Angela Ray y cogí el teléfono. Angela contestó al segundo tono. «Simon, siento mucho lo de Helen. Vi la esquela, gracias, lo agradezco». Hice una pausa, mirando la puerta de la habitación de invitados al final del pasillo. «Necesito tu ayuda con otra cosa ahora. Chester y Stephanie siguen viviendo en mi casa. No se quieren ir». «¿Cuánto tiempo ha pasado?» 3 semanas desde la confrontación. Ha pasado una semana desde el funeral de Helen. Los papeles se tramitaron en su casa. Bien. La ley de Florida es clara en este punto. Debe notificarles formalmente. Tienen 15 días para desalojar. Si después de ese plazo se niegan, iniciaremos un procedimiento de desahucio. ¿Cuánto falta para que se vayan físicamente de mi casa? Siendo realistas, si no se van después de la orden judicial, el desalojo por parte del alguacil tarda unos días. 6 semanas en total a partir de hoy. 6 semanas. 6 semanas más de pasos sobre nuestras cabezas, de silencios hostiles, de la música de Stephanie y de las borracheras nocturnas de Chester. Entonces hagámoslo bien. Empecemos con el papeleo. El aviso se envió el 11 de marzo por correo certificado. Milton Willis se encargó del envío. Todo documentado, rastreable y oficial. Chester lo recibió el día 12. Lo sé porque tenía el número de seguimiento y vi la actualización en línea. Entregado. Se requiere firma. Recibido. Lo oí arrugar el aviso y tirarlo al otro lado de la cocina. ¿Desahuciarme? ¿A tu propia sangre? Ni siquiera levanté la vista del periódico. Mi propia sangre dejó morir a su madre. A los tribunales no les importa el ADN. ¿A dónde se supone que debo ir? No tenemos dinero. Tenías dinero para Barcelona. Arréglatelas. Stephanie intentó usar la diplomacia por primera vez desde la muerte de Helen. Por favor, Simon. Podemos pagar el alquiler, contribuiremos. No, esto no es negociable. Tienes hasta el 26. Lo tengo marcado en el calendario de mi despacho. Cada día una pequeña X. 14, 15, 16 de marzo. La casa parecía contener la respiración a la espera. No se fueron. Llegó y pasó el 26 de marzo. Tomé fotos desde la ventana de mi estudio. El coche de Chester estaba en la entrada. Luces encendidas en la habitación de invitados. Documentación. La señora Patterson, vecina de al lado, firmó una declaración confirmando su presencia continua. Llamé a Angela a la mañana siguiente. «Todavía están aquí. ¿Quieres seguir adelante con la demanda?» «Inmediatamente. Lo he documentado todo». «Bien. Presentaré la documentación mañana por la mañana. Tendrás que estar presente en la audiencia. No me lo perdería por nada del mundo». La demanda se presentó el 27 de marzo. La audiencia se programó para el 15 de abril. Dentro de 19 días, la maquinaria legal se había puesto en marcha, lenta pero inexorable. El 1 de abril, una agente judicial se presentó en mi puerta, una mujer profesional, con portapapeles y documentos legales. ¿Está Chester Watkins presente? Habitación de invitados, al final del pasillo. Llamó a la puerta. Chester abrió sin camiseta, confundido. Ella le entregó los papeles. «Queda usted notificado. Que tenga un buen día». Se quedó allí de pie, sosteniéndolos en la mano, leyendo, con el rostro reflejando incredulidad. ¿De verdad me estás demandando? ¿A tu propio hijo? Tú tomaste tu decisión en Barcelona. Ahora tomo la mía.
Mamá se avergonzaría de ti. Por fin levanté la vista del periódico que fingía leer. Tu madre me pidió que no fuera muy dura contigo, pero también te pidió que no la dejaras sola. Ambos incumplimos nuestras promesas. Él se retiró a la habitación de invitados. Oí voces elevadas, el tono de frustración de Stephanie, las respuestas defensivas de Chester. El 5 de abril Angela llamó. Te han contrademandado. Chester alega que eras mentalmente incompetente cuando creaste el fideicomiso. Ya me lo esperaba. La desesperación vuelve predecible a la gente. Llevaba 4 días operada. Reemplazo de rodilla, anestesia local, analgésicos leves. ¿Estaba usted bajo los efectos de alguna sustancia durante nuestra reunión? Usted estaba presente, ¿verdad? Estaba usted más lúcido que la mayoría de los clientes. Su voz transmitía seguridad. Tenemos testigos. Joe Milton, mi asistente legal. Además, hay un video grabado por seguridad de la oficina donde se te ve lúcido y deliberado. Así que no tiene ninguna posibilidad. Puede intentarlo, pero esto es desesperación, no una estrategia legal legítima. Fracasará. La cuestión es si quieres presentar una contrademanda por litigio frívolo. Lo consideré. Más gastos legales para Chester, más presión, más consecuencias. Veamos primero cómo transcurre la audiencia de desalojo. De acuerdo, empieza a reunir toda la documentación que tengas. Historiales médicos, recibos de farmacia, cualquier documento que demuestre que estabas lúcido después de la cirugía. Ya lo hice. En mi estudio tenía cajas organizadas por fecha, cada receta, cada cita de seguimiento, cada conversación lúcida documentada en las notas de atención de María. Claro que sí. Angela se rió de verdad. Simon, vamos a enterrar esta denuncia. Y luego lo vamos a enterrar a él en esa audiencia de desalojo. Sonreí por primera vez en semanas. Ese es el plan. La semana anterior a la audiencia, estuve en mi armario eligiendo un traje. Azul marino, conservador, respetuoso, no apto para Chester, para el juez. Sobre mi escritorio había 3 carpetas. Declaraciones de testigos, registros médicos, documentos cronológicos. Angela había dicho que mi preparación era excesiva. Yo lo llamaba arquitectura. Cada detalle importaba al construir un caso. El 15 de abril llegó con el sol de Florida, y esa claridad que lo volvía todo nítido. El juzgado del condado de Sarasota olía a cera para pisos y ansiedad. Angela y yo llegamos con media hora de antelación. Chester y Stephanie llegaron con 12 minutos de retraso, seguidos de un joven abogado que parecía recién salido de la Facultad de Derecho. El juez Martínez era de mediana edad, eficiente, de esos que ya han oído cada excusa 2 veces. Leyó rápidamente los documentos mientras esperábamos. Señor Watkins, está usted desalojando a su hijo de su casa. ¿Puede explicar por qué? Mantuve la voz firme. Señoría, Chester Watkins abandonó a su madre postrada en cama para irse de vacaciones al extranjero. Ella casi muere por negligencia. Ya no es mi hijo en ningún sentido significativo. El abogado de Chester se puso de pie rápidamente. Objeción. Irrelevante para el procedimiento de desahucio. Revocado. El juez Martínez ni siquiera levantó la vista de los documentos. Esto explica por qué no existe un acuerdo familiar informal. El señor Watkins tiene derecho legal a su propiedad. Angela presentó nuestro caso como si estuviera construyendo un muro ladrillo a ladrillo. Recibos de correo certificado, documentación cronológica, sin contrato de arrendamiento, sin historial de pagos de alquiler. El abogado de Chester intentó alegar dificultades económicas. No tenía a dónde ir. Disputa familiar. No era una cuestión legal, pero resultó infundada ante las pruebas. El fallo se dictó en menos de 20 minutos. Chester Watkins debe desalojar la propiedad antes del 15 de mayo, dentro de 30 días. Chester se puso de pie de un salto. «Esta es mi casa». La mirada del juez Martínez se volvió gélida. «Señor, un arrebato más y lo declararé en desacato. Esta es mi sala». Se sentó. Permanecí en silencio en todo momento, dejando que la ley hablara por sí misma. La audiencia sobre mi capacidad mental tuvo lugar una semana después, el 22 de abril. El mismo juzgado, pero en otra sala, más importante, más formal, con mayores implicaciones. El abogado de Chester presentó su caso primero. Tengo 68 años, la fecha de la cirugía, 4 días después de la operación, registros de analgésicos que muestran las recetas surtidas.
Entonces Angela comenzó a desmontarlo. Historial médico. Solo me habían recetado analgésicos suaves de venta libre, no narcóticos. Declaración jurada del cirujano. Procedimiento menor, anestesia local, sin deterioro cognitivo previsto. Imágenes de seguridad del edificio de oficinas de Angela, con fecha y hora del 12 de febrero. En ellas se me ve claramente elocuente y decidida, haciendo preguntas detalladas. Toma de decisiones concretas. A continuación, Milton Willis subió al estrado. Señor Willis, en su opinión profesional, ¿era competente Simon Watkins al firmar los documentos del fideicomiso? Absolutamente. La voz de Milton transmitía décadas de autoridad. He certificado miles de documentos. El señor Watkins comprendía cada cláusula. Formuló preguntas específicas. Tomó decisiones deliberadas. Competencia teórica. El abogado de Chester lo intentó. Pero habían pasado 4 días desde su cirugía. Una artroplastia de rodilla con anestesia local. No una cirugía cerebral. Tenía la mente en perfecto estado. Angela testificó al final, describiendo ante el juez cada interacción que habíamos tenido. Mis instrucciones específicas. Las preguntas que había formulado. Los conceptos jurídicos que había comprendido de inmediato. El juez Thompson, mayor que Martínez y más formal, lo revisó todo con detenimiento. Acto seguido dictó su sentencia. Este tribunal no encuentra pruebas creíbles de capacidad disminuida. El testimonio médico es claro. Procedimiento menor, medicación mínima, sin repercusión cognitiva. El vídeo muestra al señor Watkins lúcido y decidido. Demanda desestimada con perjuicio. Al señor Chester Watkins se le prohíbe volver a presentar esta demanda. Chester se cubrió la cara con las manos. Oí un ruido. Fue algo entre un sollozo y un jadeo. Stephanie le puso la mano en el hombro. Me levanté, recogí mi carpeta y salí sin mirar atrás. A principios de mayo, tomaron su última y desesperada decisión. Yo había instalado cámaras de seguridad después de que Chester volviera a casa. Eran modelos básicos de timbre, pero cubrían la entrada y el buzón. El 1 de mayo fui a hacer la compra. Al regresar, la señora Patterson me hizo señas. Simon, vi a Stephanie en tu buzón hace un rato. Parecía que estaba revisando tu correo. Le di las gracias. Entré y revisé las grabaciones de seguridad. Ahí estaba. Stephanie observaba cómo se alejaba mi coche. Caminaba hacia el buzón, revisaba los sobres y miraba repetidamente por encima del hombro. El 3 de mayo llamé al número de no emergencia de la policía. 2 agentes llegaron esa misma tarde. Les mostré la grabación y les expliqué la situación. Entrevistaron a Stephanie mientras Chester estaba fuera. Al parecer era para una entrevista de trabajo, aunque dudaba que eso llevara a algo. Señora, ¿por qué estaba revisando este buzón? La voz de Stephanie tembló. Estaba viendo si había llegado mi correo. Me estoy quedando aquí temporalmente. ¿Tiene usted residencia legal aquí? Chester vive aquí. Estoy con Chester. El señor Watkins dice que están desalojando a Chester. No debes tocar este correo. ¿Entendido? Sí, claro. Los agentes redactaron un informe. Interferencia postal federal. 18 USC. 17 de mayo de 2008. No era suficiente para presentar cargos penales, pero sí para que constara en los registros oficiales. Le advirtieron a Stephanie que no volviera a tocar el buzón. Guardé el informe policial en mi carpeta, junto con todo lo demás. Los días se arrastraban hacia el 15 de mayo. El ambiente en la casa había pasado de ser tóxico a algo más. Una aceptación resignada. Chester permaneció casi todo el tiempo en la habitación de invitados, sin apenas hablar. Stephanie empacó metódicamente, mientras la realidad se imponía. El 10 de mayo, un pequeño camión de mudanzas apareció en la entrada. Observé desde la ventana de mi estudio cómo cargaban cajas y muebles. Supuse que eran los muebles de Chester, todo lo que había comprado a lo largo de los años. Tuvieron cuidado de no llevarse nada que hubiera pertenecido a Helen. Al día siguiente de que Chester se mudara, me senté en mi estudio con el informe de un investigador privado. Lo había encargado en abril durante las batallas legales. $800. Dinero bien invertido en información. Chester nunca supo que estaba recopilando información. El informe fue exhaustivo. La nueva dirección de Chester y Stephanie. Un apartamento de una habitación en Northport, a 48 kilómetros al sur. Zona económica. Alquiler mensual, $1,100. Nuevo trabajo de Stephanie.
Dependienta en unos grandes almacenes, $13 la hora. Situación laboral de Chester desempleado. Buscando trabajo. Había más. La casa que le había regalado a Chester hacía 5 años, la que había perdido contra un propietario llamado Herman Olson en una partida de póker. El investigador privado también había dado con ese detalle. Herman Olson, de 53 años, jugador profesional. Poseía 6 propiedades de alquiler en Bradenton. Vivía en el número 847 de la avenida Palm. Había pasado la semana haciendo planes. Ahora, 20 de mayo, conduje hacia el norte rumbo a Bradenton. La casa de Herman era bonita, de 2 plantas de estilo mediterráneo. Jardín bien cuidado. Coches caros aparcados en la entrada. Una casa típica de negocios prósperos, legales o no. Él mismo abrió la puerta. Un hombre grande, sólido, con un apretón de manos que decía mucho. Señor Olson, soy Simon Watkins. Creo que usted le ganó una casa a mi hijo en una partida de póker. Me observó un instante y luego asintió. Pase. Su sala de estar era cómoda, profesional. Vi la mesa de póker a través de un arco. Tapete verde. Buena iluminación. Aquí fue donde Chester lo apostó todo a nada. Tu hijo es un pésimo jugador de póker, dijo Herman sirviéndome un café que no le había pedido. El peor que he visto. Es pésimo en muchas cosas. El póker es solo una de ellas. Herman sonrió levemente. Supongo que no estás aquí para que te tengan lástima. Estoy aquí para recomprar la casa. No está en venta. Buena propiedad. Renta decente. Saqué la escritura de mi maletín. Cuando le cedí esa casa a Chester hace 5 años, había una cláusula restrictiva en la escritura. Prohibida la transferencia durante 10 años sin mi consentimiento. La expresión de Herman cambió. No vi ninguna restricción. Mi abogado lo comprobó. Revísalo de nuevo. Sección 4. Cláusula B. Está registrado en el condado de Manatee. Registro público desde 2020. Tomó el documento y lo leyó con atención. Apretó la mandíbula. Esto dice: usted dice que la transferencia no es válida. Yo digo que usted posee bienes que no le pertenecen legalmente, lo que hace que esta conversación sea muy importante para ti. Un silencio incómodo nos separó. Lo observé calcular, como hacen los buenos jugadores de póker. Si lo que dices es cierto, ¿por qué te ofreces a comprarlo? Mejor reclamarlo por la vía judicial. Podría hacerlo, pero los litigios llevan tiempo y cuestan dinero. Yo le ofrezco una salida sin complicaciones. $320,000. Sales ileso. Yo pagué más que eso. La deuda de Chester ascendía a más de $360,000. La deuda de Chester no es mi problema. El valor actual de mercado es de $340,000. Ofrezco $320,000. Eso supone $20,000 menos de su valor. Acéptelo o arriésguese a perderlo todo en los tribunales. Se reclinó, estudiándome con un nuevo respeto. Tienes carácter, viejo. Muy bien. $320,000. Cierre en 2 semanas. Mi abogado preparará los documentos. Nos dimos la mano de nuevo. Esta vez fue diferente. 2 hombres que entendían el juego, aunque hubiéramos estado en bandos opuestos. Dijo que esta casa era su futuro, dijo Herman mientras me acompañaba a la puerta. Apostó todo a un par de 8s. Eso suena a Chester, apostándolo todo a nada. Estás limpiando su desorden. ¡Qué mal! Ya terminé de limpiar lo que él ensucia. Esta es la última. Conduje de regreso a Sarasota con las ventanas bajadas, sintiendo el cálido aire de mayo llenando el auto. Herman haría que su abogado contactara a Angela antes de que terminara la semana. 2 semanas después, sería dueño de ambas casas, la que había construido y la que tontamente había regalado. Chester estaba en Northport, trabajando en alguna tienda, si es que encontraba algo. Vivía en un apartamento de una habitación con una novia que ya estaba buscando la manera de irse. El informe del investigador privado incluía un detalle que no esperaba. Stephanie hablaba por teléfono fuera del apartamento, alzando la voz. No puedo seguir así para siempre. Chester no tenía ni idea de lo que acababa de hacer. No tenía ni idea de que había recuperado lo que él había perdido. Y no lo sabría hasta que yo decidiera contárselo, si es que decidía contárselo. Esa incertidumbre en sí misma era una forma de justicia. La oficina del abogado encargado del cierre en Bradenton tenía ese ambiente profesional y refinado propio de las transacciones importantes. 31 de mayo. Herman Olson
estaba sentado frente a mí, ambos flanqueados por abogados. Los documentos se deslizaban sobre la mesa de caoba. Escritura de transferencia, confirmación de transferencia bancaria, llaves en un pequeño llavero. Se realizó una transacción electrónica de $320,000, números en una pantalla, riqueza redistribuida con solo pulsar unas teclas. Herman firmó la última página, la entregó al notario y luego me miró con una expresión que podría haber sido de respeto. ¿Sabes? En realidad siento pena por tu hijo. Perder este lugar de esa manera. No, él no lo perdió. Lo tiró a la basura. Hay una diferencia. De acuerdo. Herman se puso de pie y le ofreció la mano. Jugaste con inteligencia y limpieza. Ojalá más gente manejara las cosas así. Le estreché la mano con firmeza. No estoy gestionando las cosas. Estoy corrigiendo los errores. Lo suyo y lo mío. El error de darle demasiado. El error de pensar que se lo había ganado. Regresé a Sarasota con 2 juegos de llaves y 2 escrituras de propiedad. En casa, guardé ambas escrituras en mi caja fuerte, una al lado de la otra. Una casa que construí con mis propias manos. Otra que regalé imprudentemente y que ahora he recuperado. Valor total, más de $1 millón. Chester no tenía ni idea. Esa ignorancia estaba a punto de resultarle útil. El 5 de junio me reuní con Angela en su oficina. Una acción legal más. Último golpe psicológico. Consultó los estatutos de Florida en su computadora. Dime qué piensas. Responsabilidad filial. Artículo 742.031. Los hijos adultos son financieramente responsables de la atención médica de sus padres bajo ciertas circunstancias. Angela se recostó estudiándome. Simon, esta afirmación es débil. La responsabilidad filial en Florida rara vez se aplica. A los jueces no les gusta. Usted pagó voluntariamente por la atención médica de Helen. Es difícil probar la necesidad según la ley. Probablemente no puedas ganar esto. No necesito ganar. Necesito que él piense que podría perder. La comprensión se reflejó en su rostro. Estás utilizando el sistema legal como arma psicológica. Estoy empleando todos los recursos a mi alcance. Igual que Chester, se aprovechó de mi confianza cuando abandonó a su madre. Redactó la carta durante la siguiente hora. $47,000 en gastos médicos. El salario de la enfermera María. Medicamentos, equipo médico, consultas médicas. Guardé todos los recibos y facturas, detallados con lenguaje jurídico. Si no respondían en 30 días, presentarían una demanda en el Tribunal del Condado de Sarasota. Revisé el borrador 3 veces. Hice modificaciones para reforzar el tono amenazante y vi cómo Angela sellaba el sobre y pegaba la etiqueta de correo certificado. La carta llegó al apartamento de Chester en Northport el 6 de junio. No necesitaba estar allí para saber lo que pasó después. El sobrino de la señora Patterson, el casero, me contó lo más importante. Chester recibió la carta certificada. Tuvo que firmarla y la abrió en presencia de Stephanie. El primer párrafo le informaba que yo había recuperado la casa que había perdido a manos de Herman Olson. El segundo párrafo exigía $47,000 para la atención médica de Helen en virtud de la ley de responsabilidad filial. Según el relato del propietario, Chester hizo llamadas frenéticas, contactó con líneas de asistencia jurídica gratuita y solicitó consultas gratuitas. Las respuestas que recibió fueron variaciones del mismo tema. La ley existe. La solicitud es complicada. Depende de las circunstancias. Necesitas representación legal. No podía permitirse un abogado, lo que significaba que no podía ignorar la demanda. Según se informó, la respuesta de Stephanie fue: no puedo seguir así. Es tu familia, es tu problema. 10 de junio, al atardecer. Estaba en mi estudio cuando sonó el timbre. A través de la ventana, vi a Chester en mi porche, más delgado, desaliñado, exhausto de una manera que iba más allá del cansancio físico. Abrí la puerta. Él estaba allí de pie, con las manos inquietas y los hombros encogidos. Papá, por favor, ¿podemos hablar? Por favor. Me hice a un lado. Que entre. Estábamos en la sala. No le ofrecí asiento. Papá, sé que me equivoqué, mal, pero lo intento. Estoy trabajando, Estás trabajando porque no te queda otra opción, no porque hayas cambiado. Eso no es justo. No lo sabes. Sé perfectamente quién eres. Me lo demostraste en Barcelona.
Me demostraste cada día que tu madre te necesitaba y tú no estabas. Su voz se quebró. Ella me perdonó. Antes de morir, me dijo que me pidió que no fuera demasiado dura contigo. No estoy siendo dura. Estoy siendo justa. ¿Qué quieres de mí? Dime qué hacer y lo haré. Trabajaré eternamente para recompensarte. Dejé que el silencio se prolongara. Lo vi retorcerse. Luego habló con una firmeza que cierra puertas para siempre. Cuando dejaste morir a tu madre para irte de vacaciones, tomaste tu decisión. Yo ya he alcanzado mis metas. La casa que perdiste ahora es mía. La deuda que reclamo, esa es tu carga, aunque solo sea mentalmente. Así que esto es todo. Ya te has deshecho de mí. Yo te dejé de lado en cuanto vi esa publicación de Barcelona. Esto es solo papeleo. Eres mi padre. Sí, Helen era tu madre. ¿Recuerdas lo que le hiciste? Vive con eso. Yo tengo que hacerlo. Me acerqué a la puerta y la abrí. Chester se quedó allí un instante más y luego se fue. Lo vi alejarse en un coche, que probablemente debería haber estado en un desguace desde hace años. La semana siguiente, llegaron noticias a través del sobrino de la señora Patterson. Stephanie se mudó el 12 de junio. Chester se quedó solo, apenas pudiendo pagar el alquiler. Había encontrado trabajo, repartidor de Amazon, $16 la hora. Me senté en mi escritorio y redacté un correo electrónico para Angela. Retiro la demanda por responsabilidad filial. Nunca tuve la intención de llevarla a cabo. El arma era la amenaza en sí, no la acción. Chester pasaría meses, quizá años, esperando una demanda que nunca llegaría. Esa incertidumbre, ese miedo, era precisamente lo que importaba. A principios de julio, puse ambas propiedades a la venta. La casa que construí se vendió en 11 días por $675,000. La casa restaurada tardó 3 semanas y se vendió por $335,000. Más de $1 millón en transacciones, gestionadas con la misma precisión que aplicaba a los proyectos arquitectónicos décadas atrás. Compré un modesto apartamento en una residencia para mayores con vistas a la bahía de Sarasota. 2 dormitorios, líneas sencillas, más espacio del que necesitaba. Me costó $245,000 y me quedaron $765,000 de la venta de la propiedad. Sumando mis ahorros, $520,000 que aún tenía en cuentas, contaba con $1,285 millones, casi exactamente el valor que tenía la herencia antes de transferirla a la Fundación de Esclerosis Múltiple. Angela me ayudó a establecer la Fundación Memorial Helen Watkins, la debida constitución como organización sin fines de lucro 501c3, la junta directiva y la declaración de misión, enfocada en brindar asistencia de enfermería a domicilio a familias que lidian con la esclerosis múltiple. El papeleo tomó 6 semanas. A mediados de agosto, todo estaba oficial. El 15 de agosto, celebramos una pequeña ceremonia. 40 personas se reunieron en una sala de conferencias del centro. Vecinos, excompañeros de trabajo de Helen, María y representantes de grupos locales de apoyo a la esclerosis múltiple. El Sarasota Herald Tribune envió a un reportero. Pronuncié un breve discurso sobre la fortaleza de Helen, su entereza ante la adversidad y su convicción de que las personas deben ayudarse mutuamente. Anuncié que la fundación distribuiría subvenciones de inmediato, de $15,000 cada una, a las familias que cumplieran los requisitos y necesitaran asistencia de enfermería a domicilio. Las primeras subvenciones se entregaron esa misma semana. 3 familias, $45,000, una ayuda que marcó la diferencia entre vivir en casa o ser ingresado en una residencia. La señora Patterson publicó fotos de la ceremonia en Facebook, me etiquetó a mí y a la fundación, y añadió detalles sobre la historia de Helen, su esposa devota, la difícil enfermedad que afrontó y el marido que honró su memoria ayudando a los demás. Chester lo vio según el casero. Las fotos de la ceremonia, los anuncios de las subvenciones y la fundación que lleva el nombre de su madre, financiada con la herencia que esperaba recibir. No llamó, no se presentó, solo lo vio en una pantalla. Asimiló el balance final de las consecuencias de sus decisiones. El 1 de agosto, Stephanie solicitó el divorcio en Florida. Sin culpa, sin bienes que dividir, disolución rápida. 2 semanas después, todo quedó decidido.
Chester firmó los papeles sin oponer resistencia. Ya no tenía nada por lo que luchar, nada con lo que luchar. Pasaba los días en el apartamento, colaborando como voluntaria en las tareas administrativas de la fundación, solicitudes de subvenciones, entrevistas con familias y coordinación con agencias de enfermería. Resultó que las habilidades que había desarrollado gestionando proyectos arquitectónicos se adaptaban perfectamente a la gestión de operaciones benéficas. Una tarde de finales de agosto, me senté en el balcón de mi apartamento a contemplar la puesta de sol sobre la bahía de Sarasota. El café se enfriaba en mi taza. Las hierbas aromáticas crecían exuberantes en macetas junto a la barandilla. Placeres sencillos, placeres suficientes. La foto de Helen estaba sobre la mesita auxiliar. Nuestro día de boda. Jóvenes y llenos de esperanza. Lo contemplé. Luego miré la bahía, la inmensidad del agua reflejando tonos naranjas y dorados. Los cimientos continuarían después de mi partida. Los miembros de la Junta estaban comprometidos, la financiación asegurada, la misión clara. El nombre de Helen ayudaría a familias durante décadas. Eso importaba más que cualquier venganza. Chester estaba en Northport, trabajando como repartidor, y viviendo solo en un apartamento de una habitación. Había perdido su herencia, su casa, su esposa y a su padre. Había conseguido exactamente lo que sus decisiones le habían acarreado: aislamiento y consecuencias. Había logrado mi objetivo: justicia, no venganza, castigo proporcional al daño. Helen honró no con amargura, sino con determinación. El sol tocó el horizonte, y la luz se extendió sobre el agua en patrones que parecían deliberados, pero que no eran más que física y azar, como la justicia tal vez. La ley natural desarrollándose con el tiempo. No estaba contento. Helen seguía sin estar. Aquella herida jamás sanaría del todo. Pero yo estaba en paz. Los libros cuadraban. La arquitectura de importancia estaba bien construida. Chester vivía con las consecuencias de sus decisiones. El recuerdo de Helen perdura en acciones significativas. Terminé mi café, me levanté y llevé la taza adentro. Mañana revisaría las solicitudes de subvención. La semana que viene, visita a las familias que recibieron ayuda. Construye algo positivo, a partir de la devastación que Chester provocó. La diferencia entre nosotros, me di cuenta durante estos meses, no radicaba en la inteligencia ni en las oportunidades. Se trataba de comprender que las acciones tienen peso, que las decisiones repercuten, que la familia significa más que lazos de sangre. Significa estar presente cuando alguien te necesita, incluso cuando es difícil, sobre todo cuando es difícil. Chester nunca aprendió eso. Quizá nunca podría haberlo hecho. Dejé de intentar enseñarle. Ahora yo misma he aprendido la lección, ayudando a familias que comprendieron lo que él jamás entendería, que cuidar de alguien no es una carga, sino un privilegio, y que cuando uno fracasa en ello, pierde más que dinero o bienes. Pierde el derecho a ser considerado parte de la familia. La bahía se oscureció al caer la noche. Me quedé junto a la ventana, mirando el agua, el cielo y las luces de la ciudad donde había dedicado mi vida a construir cosas, edificios, relaciones, una reputación. Ahora, una fundación que me sobreviviría. Chester estaba ahí fuera, en algún lugar de la oscuridad, repartiendo paquetes a domicilio, contando centavos, durmiendo en un apartamento barato, con paredes tan finas que se oía la vida de los vecinos a su alrededor, solo con sus decisiones. Me aparté de la ventana, cerré las persianas y me fui a la cama. Mañana traería más solicitudes de subvención, más familias necesitadas de ayuda, más oportunidades para transformar el sufrimiento de Helen en alivio para otros. Esa transformación, la tragedia en propósito, el dolor en ayuda, era la estructura que había estado construyendo desde el principio. Y a diferencia de Chester, la había construido para que perdurara. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver el video